Amigos, ya regresamos a través del 1510 de AM. Hoy toca hablar de sexualidad y el tema de hoy, diversidad sexual. Platicamos de la mano con el especialista, licenciado Francisco Anguiano, psicólogo. Y antes de la pausa, dejábamos en el ambiente una cuestión importante. Me ibas a explicar, Francisco, por qué el día 17 de mayo se convierte en el Día Internacional contra la homofobia. ¿Qué es homofobia? Bueno, pues vamos a decirlo por si acaso hay alguno que no lo supiéramos, pero no le hace. Es este miedo, odio, rechazo, discriminación hacia personas que son o que parecen homosexuales. Exacto, ¿no? Esa es homofobia, y el día 17 de mayo se instituyó por la ONU, supongo, que es quien lo pone, ¿verdad? Ajá. La ONU, el Día Mundial contra eso. Es porque en 1990, la ONU oficialmente dice que la homosexualidad, no es cierto, no es la ONU, es la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Ajá, dice que oficialmente que la homosexualidad no es una enfermedad, ¿no? Porque en algún momento la psiquiatría la catalogó como una enfermedad. En 1973 la Asociación Psiquiátrica Americana la quita de sus listas, y en el 90, o sea, casi 20 años después, la OMS lo pone así como oficialmente, ¿no? Entonces, 17 de mayo. Entonces, cada año, también en muchas partes del mundo, se conmemora esta fecha, ¿no? Muy bien. Francisco Anguiano, hoy por hoy, que creemos que hemos avanzado un gran camino en este asunto de la homofobia, de diversidad sexual, de aceptación, en fin, ¿realmente esto es así? Hoy por hoy sigue habiendo discriminación, sigue habiendo rechazo a las personas que profesan una preferencia sexual distinta a la mía. Sigue pasando. Hablamos un poquito de ello. ¿Qué te topas en tu consulta, en el ejercicio de tu profesión como psicólogo en respecto a esto? Mira, definitivamente hay discriminación. De esa sí no se salva nadie. No nos cabe la menor duda, dijo. Pero obviamente las cosas han cambiado. Las cosas han cambiado para mejorar. Para mejorar, ¿verdad? Sí, exactamente. No es lo mismo hace 10 años, hace 20, hace 50 años en cuanto a estos temas, ¿no? Pero todavía, o sea, no podemos, es igual como la cuestión de la violencia hacia la mujer, ¿no? O esa cuestión de la equidad de género, que no podemos decir que está hace 50 años la situación de la mujer. Claro. Pero tampoco podemos decir que ya no hay discriminación hacia la mujer, ¿no? Sigue habiéndola, y también para las personas que profesan otra preferencia sexual, ¿no? Ajá, exactamente, ¿no? Entonces, sigue habiendo esta discriminación en las instituciones en general, en la iglesia, en las escuelas, en los trabajos, en las familias. ¿Qué sucede de pronto cuando una persona se descubre y se acepta como gay? ¿Se puede decir así? ¿Lo puedo decir de esta manera? Sí, claro. ¿Qué sucede con esta persona a la hora de querer platicar esto con los padres, por ejemplo? Ya no digas con la abuelita, ya no le digas con el tío, simplemente con papá y mamá, que son los seres que más te aman en la vida y que te han dado el ser, ¿verdad? ¿Qué pasa? Híjole, mira, depende mucho de cómo fue la educación de esa familia. Así es. Depende mucho cómo entiendan la religión, también qué tan metida o no está la religión ahí, porque a veces son familias muy religiosas, pero tienen una concepción de esto muy abierta, y es, pues Dios también te creó a ti y te voy a amar, pero a veces... te acepto tal como eres. Exacto, pero a veces también la religión está... Y a veces hasta depende mucho de los sacerdotes, no tanto de la religión en sí. Claro. Donde familias es definitivamente no, y esto es un pecado. Exacto. Y te vas a ir al infierno, o estás poseído por el demonio. De repente nos podemos encontrar con cosas así, Qué ¿no? tremendo. Entonces, tendría que ver cómo se maneja la familia con ciertos temas. Yo creo que son las menos ocasiones, pero me he encontrado con pacientes, con alumnos, con amigos, conocidos, que han tenido experiencias muy, muy bellas, ¿no? En cuanto a esto de que lo dicen en sus casas, hay una gran aceptación de parte hasta de los abuelos y de los tíos, pero lamentablemente la mayoría de las veces los papás están muy atorados con estos temas. Claro. Y no pueden, ¿no? No pueden con esto en un principio, o hacen comentarios muy fuertes donde los chavitos y las chavitas les duele mucho. Exacto. A veces como no
no pensamos que alguien alrededor puede ser gay o lesbiana, hablamos de estas otras personas como si no estuvieran presentes, sin saber que puede haber alguien ahí a quien estemos ofendiendo. Y que se le puede humillar, ofender y lastimar muchísimo, exacto, ¿no? Y luego este proceso de asumir su orientación sexual se vuelve mucho más complicado en un ambiente así, ¿no? Claro. Y de verdad, a veces los papás tienen como mucho miedo de que los hijos sean gays o las hijas sean lesbianas por el daño que les puede ocasionar la sociedad, digamos, o por lo que van a sufrir, ¿no? Exactamente, pero y es una clave para todo esto, es de verdad si los chavitos encuentran el apoyo de los papás, ¿será más fácil la vida? Es muchísimo más fácil afrontar las otras cosas. Muchos chavitos dicen, si mi papá y mi mamá ya saben, ¿qué me importa de que los demás sepan, no? Estoy bien con ellos, entonces, estoy bien conmigo, ¿no? Exactamente, están empoderados. Exacto. Pero en cambio, cuando los papás no saben. O saben y rechazan. O lo rechazan. Entonces, están muy atorados también los chavitos en eso y pueden tener ciertas conductas autodestructivas. Exactamente. Entonces, justamente lo que los papás no quieren que pase, con esta actitud pasa. Hace tiempo escuché a una señora en el DF que tiene un grupo de papás de chavos gays y chavas lesbianas. Ajá. Ella dirige un grupo de padres. Sí, tiene muchos años en esto. ¿Y se qué llama pasa Miriam del Ángel, creo que se llama. Y ella decía, es muy sencillo. O aceptas a tu hijo o lo pierdes. Dijo, el 90 y tantos % de las personas lo van a aceptar. Depende de ti, papá y mamá, cómo quieras vivir ese proceso de dolor, si lo quieres pasar rápido o lo quieres pasar muy lento y vivirlo de una manera muy extensa. Ahora, ¿no? como quien dice, tú decides, ¿no? Sí. Como padre. Y que y que lo tengan claro los papás, que no es una bronca del hijo, que vamos a llevar con el psicólogo para que se cure. Claro. No tiene que ver con eso. No es una enfermedad que se le va a dar un tratamiento y se le va a quitar la enfermedad. Exactamente. Es algo que tiene que ver con ellos, con los papás, de que busquen ayuda, también con un especialista, que también ellos tengan la seguridad, que también eso es un poco complicado, que los va a ayudar en esto. Claro. Porque también, lamentablemente, estamos a punto de cumplir en un año, 40 años de que la Asociación Psiquiátrica Americana dijo que no es una enfermedad. No es una enfermedad. Y lamentablemente todavía hay psicólogos, psiquiatras que piensan que es una enfermedad. Que lo tratan como tal. Y lo tratan como tal, ¿no? Híjole. Entonces, esto complica mucho más las cosas. La autoestima de los chavitos y las chavitas se ve muy perjudicada. Y la verdad, de repente puede ser como complicado para los papás saber a dónde acudir para ayudarles a ellos a vivir este proceso. Pero ¿no? y ayudarse a ellos mismos a aceptarlos. Ajá. Finalmente, nuestros hijos serán nuestros seres más amados. Exacto. ¿no? Mientras prevalezca esta cuestión del amor, de verdad, no pasa nada. Y escucharlos, ¿no? De repente, insisto, tenemos como ideas muy extrañas acerca de la cuestión gay, porque no tenemos a alguien cerca. Cuando lo tenemos a alguien y escuchamos esto, estamos empoderados, nos sentimos fuertes. Y nos damos cuenta que es como cualquier persona. Claro. Hablar de diversidad es, pues, hablar de todo esto, de este asunto de aceptación, de cómo se lo digo, lo sigo callando, todo lo que me puede afectar. Hablar de diversidad sexual es también hablar de todos estos paradigmas sobre la sexualidad y la homosexualidad, de todos estos ideas con las que hemos crecido. Mira, y lo digo por esto, hace días hacíamos el tema diversidad sexual para la televisión, y una de las publicaciones en el Facebook era algo así como, hoy no me gustó el programa, se referían al programa de sexualidad, de diversidad sexual, porque me pareció, decía la persona que lo publicó, me pareció de poca no era educativo y que no era ni de moral ni de valores. Y no le gustó el programa. Entonces yo me pregunto, y la pregunta también se la hago a ustedes, público querido, y a Francisco Anguiano, nuestro especialista. ¿Qué pasa? Hoy por hoy, hablar de diversidad sexual es no tener moral. Hablar de diversidad sexual es no tener valor o no valer. ¿O qué? ¿Qué pasa? ¿Qué piensas de estas frases, Francisco Anguiano? Es que es curioso porque... Hola, Petra, ¿verdad? Claro, es curioso porque luego entienden esta cuestión de los valores de una manera así muy, muy, muy curiosa, porque es... Sí puedo acusar a un programa, a una persona de no tener valores. Pero yo digo mentiras. Pero... por ejemplo. Y mira, para empezar el respeto. Claro. El respeto es un valor. Exacto. Y ahí yo lo estoy rompiendo. Pues porque no claro. estoy respetando a alguien que tiene una manera
distinta a la mía de vivir, de opinar o de vivir la vida. Así es. Una cosa, para mí también esto es clave, ¿no? Es decir, hay cosas que a mí me gustan y que no me gustan. Entre las que no me gustan, yo no las hago. Pero no por ello las recriminas, quizá. No por ello le digo al otro que no lo debe hacer o que está mal, ¿no? Entonces, mucho tiene que ver con esto. Yo leí ese comentario que tú decías, que pues lamentablemente era de una chavita, ¿no? Sí, de una chica muy joven. De repente es como más esperado que puedas escuchar esto de personas adultas porque también tienen una educación de la sexualidad pues de otro momento, que también va a traer consecuencias hacia con ellos, ¿no? Pero de los chavitos, digamos que te lo esperas menos. Claro. Pero de repente hay unos que están también muy atorados con esos temas. Claro que sí. ¿No? Hablar de diversidad sexual es hablar también de cuestiones que se nos han enseñado que son anormales, es la palabra también muy usada, ¿no? Es que no es normal que, por ejemplo, una pareja formada por 2 hombres adopte un hijo. No, va contra natura. Incluso hubo quien publicó por ahí en algún Twitter que la Biblia decía que esto era antinatura, una cuestión así, ¿no? También es hablar de diversidad. Son 2 cosas muy interesantes, esta cuestión de la normalidad y la anormalidad y la cuestión de lo que es natural y no. Exacto. Si hablamos desde una óptica estadística, la homosexualidad es anormal porque es una minoría. Claro, estadísticamente hablando, pudieran pensarse que son más los heterosexuales. Exactamente, pero es anormal desde términos estadísticos la homosexualidad, como es anormal que seas conductora, porque la mayoría de personas no son conductoras. Claro. Es anormal que yo sea psicólogo, porque la mayoría de personas no son psicólogos. Son anormales muchas cosas en cuestión estadística. Sí, nos vamos por ese rollo, claro. El punto es que socialmente, cuando dices anormal, no pienses en estadística, no pienses en minoría. Pienses en que está enfermo, en que está mal. Que no es normal. Entonces, hay que tener como mucho cuidado con estos conceptos. De nombrarlo así, de que esto es anormal y esto es normal, porque tiendes a discriminar. En cuanto a la naturaleza, también se trata de hablar esta cuestión como lo que es de la naturaleza, entonces eso está bien, y lo que no es de la naturaleza está mal. ¿Y quién dice que es o no de la naturaleza? Pero también, realmente, las cosas naturales son muy pocas. Vestirnos no es natural, casarnos no es natural, trabajar no es natural, ¿me explico? Pero cualquier persona que te escuche te dice, claro, eso es lo natural, porque así me lo creí desde que estaba chiquita, que eso es distinto. Hay muchas... Tengo que hacer una pausa, pero retomamos esta charla aquí. ¿Qué es lo natural? ¿Por qué me dices que no soy natural? En fin, 2020-2515, hoy toca, platico de diversidad sexual. Usted y yo platicamos con Francisco Anguiano, psicólogo. Volvemos. Hoy toca preguntar al sexólogo. Llámanos 2020-2515 y larga distancia sin costo 01800-263-2515. Hoy toca. Ya regresamos.